El Evangelio es un misterio. It's a mystery. The Gospel of Jesus Christ. Pero es la palabra de Dios. Y la palabra del Señor, the Word of God, have many functions, muchas funciones. La palabra del Señor fue traída por Cristo. El Hijo de Dios trajo la palabra a este mundo, pero la palabra es del Padre. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre dio la palabra. The Father gave the Word of God. Jesus Christ, He preached the gospel of the Father. Juan 12, hermano Bernard, Juan 12, 49, 50. Hablando quién es el dueño del Evangelio. El Evangelio del Padre es el que Cristo vino a predicar. Eso es glorioso. Hermana Ivette, Juan 7, 16, 17. Hermano Gonzalo, Juan 8, 26. Hermana Juanita, Juan 15, 15. Me gusta que ustedes lean las escrituras para que todos cooperemos. Hermano Mario, Juan 17, 8. Hermano Gilberto, Romanos 1:1. Hermano Bernard, Juan 19, 12, 49, 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Siga. Que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea que el mandamiento que el Padre le dio a Cristo es el Evangelio. Ya lo vamos a ver más adelante. El mandamiento que Cristo le dio al Padre es el Evangelio. Y vamos a ver el Evangelio de una forma más especial más adelante. Juan 7, 16, 17, hermana Ivette. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él justicia. O sea que en Juan 12 dice que el Padre me dio un mandamiento, pero en Juan 7 dice la doctrina que Cristo predicó. Dijo Cristo, mi doctrina. El mandamiento es una doctrina llamado Evangelio. Se le llama Evangelio del Padre, Evangelio de Cristo, Evangelio de Pablo, Evangelio de Jesús. Pablo decía que vamos a ser juzgados conforme a mi Evangelio. El Evangelio eterno que se va a predicar en el milenio es el mismo Evangelio, porque el Evangelio es la palabra del Altísimo. Ya lo vamos a ver más adelante. Juan 8, 26, hermana Juanita. 8:26. Sí. Hermano Mario, ¿fue que le dije Juan 15, 15 o a quién le dije Juan 15, 15? A Gonzalo. A mí me dijo 15, 15, ¿A quién le dije Juan 8, 26? Está por Gonzalo. Son muchas las cosas que tengo que decirles y juzgar a ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído de decir el mismo que repito al mundo. O sea que Cristo vino a hablar lo que oyó. Lo que he oído del Padre, eso les vengo a decir. ¿Y qué fue lo que Cristo vino a oír del Padre? El Evangelio, hermano. Por eso decía Cristo, yo no hablo de mí mismo, decía Cristo. Yo hablo la doctrina que el Padre me da.
Jesus Christ preached the gospel of the Father. The gospel of the Father is the word of God. And the word of God is spirit. ¿Qué dice Juan 8:26? Ana Juanita. Yo tengo medio 15, no sé qué. 15:15, Juan 15:15. Yo ya no llamaré siervo porque el siervo sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Ese es el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Es el misterio del Evangelio. Juan 15:15, hermano. Hoy le toca a usted. Juan 15:15. Oh, ya lo leyó usted. Entonces a usted le dije Juan 17:8. Mario. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Las palabras que me diste les he dado. Las palabras que Cristo recibió del Padre es el Evangelio, es la doctrina que le dio el Padre. Es el mandamiento que le dio el Padre, explicado de muchas formas. El misterio del Evangelio es doctrina, palabra, mensaje y toda la instrucción divina que Cristo recibió del Padre. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. O sea que el Evangelio es una doctrina, hermanos. The gospel of Jesus Christ is doctrine. It's beautiful if we receive Jesus Christ in our heart, but it's better if we receive Jesus Christ and His doctrine, the gospel. We cannot live out of the gospel of Jesus Christ. No podemos vivir fuera del Evangelio de Jesucristo. Because Christ preached the gospel of Jesus, the Father. Christ preached the gospel. And His sacrifice is el cumplimiento, es el sacrificio de Cristo. Pero no podemos aceptar, we cannot only accept the sacrifice of Jesus Christ, is with the word of God, the gospel of Christ, logos, la palabra. Es junto todo. Blood of Christ, the name of Christ, and the word of God. We are saved for the blood of Jesus Christ, okay. But we need to keep the gospel of Christ in our heart. Tenemos que tener el evangelio de Jesucristo en nuestro corazón. Si no tenemos el evangelio y solo aceptamos a Cristo, no estamos completos, porque Cristo trajo una doctrina. If we should receive Jesus Christ and we don't have the gospel of Jesus Christ, we need something more. We need the word of God in our heart, in our spirit, because we need to obey the word of God, the gospel of Jesus Christ. It's not only say, Jesus, I love you. Jesus, save me. Okay. But Jesus say, where is my word? The word is doctrine. That's why the Bible says, everybody vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Pero el tribunal de Cristo va a ser juzgados por la palabra. El Padre no va a estar en el tribunal. El juicio en el tribunal de Cristo lo va a dar la palabra. El juicio del gran trono blanco lo va a dar la palabra. Porque todo el juicio lo dio el Padre a Cristo. Y Cristo es logos, dabar en hebreo, la palabra.
Por eso es que por la palabra vamos a ser juzgados. The judgment day for everybody is for the word of God. In the kingdom of Jesus Christ or en el trono blanco. Eso está tremendo, hermanos. Por eso we need to keep in our heart the gospel of Jesus Christ. Not only the name of Jesus, not only the blood of Jesus Christ. Tenemos que tener la palabra en nuestro espíritu. Efesios 6:19. Tu hermanita, ¿cómo te llamas? Gaby. Lee Efesios 6:19, por favor. 6:19 hebreo, Efesios. Hermana Ivette, Colosenses 1:26-27. El evangelio es un misterio. Oiga, el evangelio es misterio. Por eso es que mucha gente no entiende el evangelio. The gospel of Christ is a mystery. Efesios 1:19. El evangelio es misterio. Estuvo oculto en tiempos pasados y que fue revelado por nuestro Padre Altísimo por medio de Jesucristo y por sus apóstoles, para dar a conocer el misterio. ¿Qué dice, hermanita? Efesios 6:19. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Oiga, Pablo dice, oren por mí. Pray for me, dice Pablo. Para que cuando yo abra mi boca, when I open my mouth, I receive the mystery of the gospel of Christ. El misterio del evangelio, hermanos, el evangelio es glorioso, pero es un misterio. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder del Padre para salvación a todo aquel que quiere. Poder de Dios. The gospel of Christ is power for salvation to everybody believing Him. If the people don't believe in Christ, they go to condemnation. That's why it's very important, receive Jesus Christ in our heart and the gospel of Jesus Christ. El misterio glorioso del evangelio. Colosenses 1:26-27. Esto lo recibió por revelación. Amén. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio entre los gentiles. Qué bendición que la salvación no es solo para los judíos. El misterio, the mystery in the Gentile people is Jesus Christ is la salvación para nuestras almas, the salvation para nuestros souls. Qué glorioso es el Señor. Por eso Pablo dice en Colosenses 4:3 que el misterio del evangelio es la palabra enseñada. Léalo, hermanita. Efesios, Colosenses 4:3. El evangelio es la palabra predicada. Por eso tenemos que predicar el evangelio, no predicar otra cosa. We need to preach the gospel of Christ, because it's salvation for everybody to believe and receive Christ inside the heart. He gives us a peace, He gives us a joy and protection against the darkness. He is the only way to go to the Father. The blood of Jesus Christ clean our souls and our spirits in eternal life, forever and ever. Glory to Jesus. Amén. Colosenses 4:3.
La palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Amén. Oren por nosotros para predicar la palabra, dice Pablo, el misterio de Cristo. Es que eso es glorioso, hermanos. El evangelio no se le revela a toda la gente. Aunque la gente tenga religión, no tiene experiencias con el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo se recibe solo por revelación. Esto es glorioso, hermanos. Mire cuántas religiones hay en el mundo. Y lamentablemente, el único camino, the only way to go to heaven is Jesus Christ. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Nobody can save you, only the blood of Jesus Christ. The Mormons, they don't believe in Christ. Jehovah's Witnesses, they don't believe in Jesus Christ is the Lord. Los católicos, they don't believe in the real Jesus Christ. They believe in idols. They don't believe in the word of God. Islam, they believe in another God. We believe in the Father, Son, and the Holy Spirit. The unity, completely unity. Father, Son, and Holy Spirit. Unidad en perfección. Y es un misterio el evangelio que trajo el Padre, que lo trajo por medio de Cristo. El evangelio es la palabra. Por eso, hermanos, los gentiles entramos, hermanos, somos incluidos en el pueblo de nuestro Padre Altísimo por medio del evangelio. Efesios 3:6, el que lo tenga. Colosenses 1:27 y Efesios 3:6. Judíos y gentiles, Jews and Gentiles, together with the promise, be a same body for the blood of Jesus Christ. Ephesians 2:14 and Ephesians 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Por medio del evangelio, judíos y gentiles participamos del mismo cuerpo espiritual. Ellos son nuestros hermanos y nosotros hermanos de ellos. Los que creen en el gospel, en el besorá, evangelio. Besorá en griego, evangelión en griego, evangelio en español. Eso es glorioso, hermanos, porque Él derramó su sangre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Colosenses 1:27. Por eso la salvación es por fe, por gracia, como dice Efesios 2:8-9. The salvation is by faith and the grace. No por los buenos que nosotros seamos o por buenas obras. We are saved by faith and by grace of Christ Jesus. The grace of Christ is He died for us. Everybody to believe in His sacrifice in the cross have eternal life. Tiene vida eterna el que cree en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. We live by faith. We cannot see Jesus Christ, but our spirit say, Abba Father, by faith. ¿Qué dice? A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloria, riqueza de este misterio entre las naciones, que en Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Eso va a ser glorioso, hermanos. Hay bastante que hablar de todo esto,
pero quiero hablarles ahora de lo que es la palabra del Señor. Por eso les digo, el evangelio, the gospel is a mystery. The gospel of Christ is the word of God, the logos. Jesus Christ preached the logos. Marcos 2:2, el que lo tenga. Marcos 2:2, Lucas 4:43. Ayúdenme. Marcos 2:2, Lucas 4:43, Mateo 9:35. Marcos 2:2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué predicaba Christ? La palabra. Jesus Christ preached the word of God. Jesus Christ preached the logos. Davar en Hebrew, logos en griego, la palabra en español. La palabra es el evangelio. Por eso Cristo dijo, el Padre me dio un mandamiento. La doctrina que yo les predico no es mía. My doctrine is not mine. It's the word of the Father. Y es la palabra. Cristo predicaba la palabra. Christ preached the word of God. Lucas 4:43. Lucas 4:43, Mateo 4:23. Lucas 4:43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Para esto he venido, dijo Cristo, he sido enviado para predicar the kingdom of heavens. The kingdom of heaven is the word of God. The kingdom of heaven is the doctrine, la palabra, el evangelio. Ese es el misterio. Mateo 4:23, Mateo 9:35, Lucas 8:1. Mateo 4:23. Jesús recorría toda Galilea, enseñando a las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Enseñando las buenas nuevas. Evangelio, the gospel means good news. Buenas nuevas. Buenas noticias. Es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de la paz. El evangelio del gozo, el evangelio de la salvación. Es glorioso, the gospel of Christ. Lucas 8:1, Mateo 9:35. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Amén. Anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Cuando usted le digan el evangelio de Cristo, el evangelio del Padre, el evangelio del reino, todo es un solo evangelio. Gálatas 1:8 dice Pablo, porque solo existe one gospel. Si alguien predica diferente gospel, es maldito. Gálatas 1:8-9. Hay solo un evangelio, pero yo no puedo predicar el evangelio metiendo idolatría, metiendo satanismo, metiendo brujerías, nada de eso. El evangelio es the word of God, punto. Nadie puede hablar nada fuera del gospel, porque entonces no es the word of God. The word of God is clean, is power, is life. Bendito es el Señor. ¿Qué otro texto le dije? Juan 7:16. Por eso, hermanos, el evangelio es glorioso. El evangelio del reino del Hijo de Dios. El evangelio de Cristo es el evangelio del Padre. La palabra y el evangelio es vuestra salvación. Efesios 1:13. La palabra del evangelio es nuestra salvación.
Y Efesios 6:19 dice que el misterio del Evangelio. Apocalipsis 14:6 dice que es el Evangelio eterno que va a ser predicado en la gran tribulación. Es el mismo Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la palabra del Altísimo. Por eso dice que Cristo predicaba la palabra. Cristo dijo, mi doctrina no es mía, es del Padre. ¿Y cómo dicen que no existe el Padre? Los modalistas no creen en teantropos. Teantropos quiere decir en griego Dios, hombre, o sea, divinidad humano, ser divino, 100% teos, Dios, 100% hombre. Jesucristo era Dios hombre, pero el Hijo de Dios, no es el Padre. Porque Cristo recibió el Evangelio del Padre. Jesús no es el Padre, esa es otra enseñanza rara. Jesús era lo humano. Jesús era hijo de María. Jesus was son of Mary. Matthew 1:16, 21, 25. Galatians 4:4. John 1:45. Jesus was son of Mary. Christ, Mashiach, is son of God. Because Christ came from the heaven. Jesus born here in this earth. Jesus, he's not the Father. He's born here. Concluimos con Juan 12 del 48 al 50. Bernardo, Juan 12, 48 al 50. Juan 12, 48 al 50. Sí, oiga lo que dice. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y si su mandamiento Y sé es vida, que su mandamiento. y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. El verso 48 dice, la palabra que os he hablado, the word I speak to you, ella los va a juzgar a ustedes en el postrer día, en el judgment time. La palabra. Por eso en el tribunal de Cristo, como dice Romanos 14 y 1 Corintios 15, el quien nos va a juzgar a nosotros, tanto en el tribunal de Cristo como va a juzgar a los impíos en el gran trono blanco, es la palabra. The Gospel of Christ. Qué glorioso es el Señor. Por eso, hermanos, tenemos que tener a Cristo in our heart, Jesus Christ in our heart, but the doctrine, His doctrine, everything He's preaching, everything He's preached is for us. Por eso dice Romanos 2:16, ya para terminar, Romanos 2:16 y Hebreos 4:12-13. La palabra es como espada de dos filos, que todo lo escudriña aún lo más profundo del Padre. Hebrews 4:12-13. Romans 2:16. Hebrew is al final. Hebrews 4:12-13. Hebrew is before James, before Revelation, at the end. Almost 3 or 4 books before the end. Before Revelation. You don't look in Matthew. ¿Qué dice, hermano? En el día en que Dios juzgará por Cristo
secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que Pablo dice en el día que el Padre juzgará a los hombres, a la humanidad, los secretos de los corazones conforme mi evangelio, o sea, la palabra que yo les predico. Hermanos, queda claro que el evangelio es la palabra del Señor, queda claro que lo que Cristo predicaba era la palabra del Padre, y queda claro que tenemos que guardar el evangelio. Por eso Cristo, el primer mensaje que Cristo dio es en Marcos 1:15. Repent and believe in the gospel. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Fue el primer sermón de Cristo. Pero para concluir, ¿qué dice Romanos? ¿Cuál leímos? Hebreos 4, 12, 13. El que lo tenga ya para concluir. Hebreos 4, 12, 13. Hebreos 4, 12, 13. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. O sea que la palabra, the word of God, is a spirit. Everything is open in His presence. Todo está abierto en su presencia. Nada está oculto ante su palabra. Por tanto, hermanos, recuerden, el evangelio es un misterio. Es la ley divina del Altísimo que nos dio a nosotros, los gentiles. También se lo dio a los judíos, pero son pocos los judíos que creen en Besorá evangelio, porque ellos recibieron Torah. Nosotros ya no guardamos Torah, aunque sí tenemos que guardar mandamientos, porque Cristo abolió la ley ritual de Moisés, como les he enseñado en Deuteronomio. Dice que Moisés puso a la par de los mandamientos, a un lado puso la ley de Moisés. Cristo vino a abolir, quitó la ley de Moisés, rituales, tradiciones, sacrificios, pero nunca abolió sus 10 mandamientos, jamás. Los mandamientos están vigentes. Los enseña Pablo en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, del 9 al 11. Ahí da la lista de los que no entran al cielo. Apocalipsis 22, 15, Apocalipsis 21, 8. Los idólatras, hechiceros, brujos, santeros se quedan fuera. En otras palabras, el evangelio es un misterio, pero es ley divina del Altísimo para nosotros. ¿Quién lo vino a predicar? Cristo, Mashiach, predicó el evangelio. ¿Pero de quién es el evangelio? El Padre. Vamos ahora. Nuestro buen Padre Altísimo, nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo que tú nos diste una ley divina a nosotros, Señor, un misterio llamado evangelio, para que los gentiles seamos coherederos y del mismo cuerpo con los judíos, Señor, por medio del evangelio y de tu sacrificio expiatorio. Gracias te damos porque somos salvos por fe y por gracia, en el nombre de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Cubre a tu iglesia, Señor. Creemos en el Padre. El Padre le dio el evangelio a Cristo. Cristo predicó el evangelio, y nosotros creemos en el evangelio, que es tu palabra viva. Los cielos y la tierra pasarán, tus palabras nunca pasarán. Padre, bendice a tus hijos, fortalece a tus hijos, cúbrelos con tu Espíritu Santo, llénanos a todos de gozo, de paz, de alegría, porque la verdad nos hace libres. La verdad nos llena de gozo, de alegría. Gracias, Señor, por tu sacrificio expiatorio y por tu santo evangelio. Ministra cada vida, cada corazón. Ministralos a todos, Señor, que tu Espíritu Santo sea con ellos. Si alguien desea oración, pase al altar. Vamos a orar por usted.
Gracias te damos, Señor, divino y poderoso Rey, maravilloso Salvador. Tu nombre es exaltado y glorificado, Señor. Pedimos que te glorifiques, Señor, en cada vida, en cada necesidad, Señor. Mira a tu siervo, Padre. Tú conoces su vida. Te rogamos que lo sane de toda enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo. Cúbrelo, bendícelo, protégelo, Señor. Gracias porque lo trajiste en paz y con bien de México. Que la protección de tu Espíritu sea sobre tu siervo, Señor. Gracias, que nunca se aparte de ti. Alárgale los días y que sea siempre un hombre temeroso de ti, Padre. Cúbrelo, lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendice a tu siervo Bernardo, Padre, que nunca se aparte de tu palabra, Señor. Cúbrelo con tu espíritu y llénalo de tu gracia cada día. Defiéndelo y líbralo de todo mal, de toda enfermedad. Ábrele puertas de bendición en el trabajo, Señor. Que no le falte el trabajo, Señor, la fuerza para trabajar y sobre todo la paz de tu espíritu. Cúbrelo, lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Si te ha fallado, perdona todos sus pecados. Llénalo de paz, de gozo y de alegría. Amén. Padre, bendice a tu hija Juanita, Señor. Cúbrela con tu Espíritu Santo, Señor. Fortalécela, Padre mío. Que tu gracia sea con ella, Señor. Que sus oraciones lleguen hasta tu trono, Señor. Y que cubras a sus hijos, Señor. A Junior y a Stephanie y a sus nietecitas. Bendícela, Señor. Llénala de gozo, de paz. Concede las peticiones de su corazón conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Bendice, Padre. Bendice a tu sierva y Padre. Cúbrela con tu Espíritu Santo. Úsala en el ministerio, Señor. Esto no es fácil, Señor. Bendice a sus hijas. Llénala de paz, de gozo, alegría. Pon tu cobertura y tu protección en ella, Señor. Levántala para la gloria de tu nombre, Señor. Bendícela con su esposo y su familia. En el nombre de Jesucristo. Dirígela, guíala. Que no sea ella, seas tú en ella. Para tu gloria. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Gaby, Señor, mira esta joven. Te ruego por Gaby, Señor. Te ruego que la bendigas, que la protejas, que la cubras, Señor. Que tu protección sea sobre ella y sobre su niñito. Protégela, bendícela, llena de paz, de gozo, Señor. Y dirígela, Padre Santo, para que ella reciba siempre tu palabra y predique tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesucristo. Señor, bendice a tu siervo. Tu palabra dice: no es bueno que el hombre esté solo. Le daré ayuda idónea. Fortalécelo, cúbrelo, Señor. Síguelo usando en la predicación de tu palabra. Ilumínalo, guíalo. Dale crianza cada día más, Señor. Y que Él pueda predicar tu santo evangelio, tu santa palabra, en la unción de tu Espíritu Santo. Lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Cubre a tu siervo Crispín, Padre de gloria. Manténlo sano, Señor, fuerte, sirviéndote con todo su corazón. Gracias, Señor, porque es un siervo de buen testimonio, Señor. Manténlo sano, fuerte y que siempre sea de gran bendición para todos. Manténlo sano, con paz y con la protección de tu Espíritu Santo. Y que nunca le falte, Señor, ese dinerito para pagar siempre su vida y su reino. Bendícelo en el nombre de Jesucristo. Bendice a tu siervo Mario, Señor. Manténlo sano, reprende toda gota, toda enfermedad. Que tu Espíritu Santo lo proteja, Señor. Ilumínalo, dirígelo, Señor. Sea la paz de tu Espíritu siempre con él, Señor amado. Dirígelo lo que deba hacer, Señor amado. Abre tu puerta de bendición. Ayúdalo en todo, Señor. Llénalo de tu paz, de su gozo. Y que él sepa, Señor, servirte con todo su corazón, con toda su vida. Protégelo y manténlo sano. Bendice su familia. En el nombre de Jesucristo. Bendice a tu siervo Gilberto, Señor, que es un hombre motivador, que sabe, Señor amado, abrir bendiciones espirituales en medio de tu pueblo. Siguen usando, Señor.
Que tu Espíritu Santo lo llene de gozo, de paz. Reprende todo estorbo de Satanás, cúbrelo con tu espíritu, defiéndelo de toda envidia, de todo hechizo, de toda maldad, de toda trampa de las tinieblas. Afírmalo en tu santidad, en tu evangelio, y que Él te sirva con todo su corazón siempre. Cúbrelo con tu espíritu, manténlo sano, Señor, y ábrele grandes puertas de bendición para tu gloria, en el nombre de Jesús. Bendice a todos tus hijos, Señor.